Chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy estoy en mi espacio donde hago mis clases virtuales, mis clases digitales online con mis chicos con mi pantalla verde. Y hoy vamos a hablar de un personaje histórico un poco controversial, de Joseph Mengele, el cual se le apodaba el Ángel de la Muerte. Así que vamos a hablar de él, de qué características tenía y qué pasaba con su vida. Bienvenidos a Babas de Pavlovi, hablemos de el Ángel de la Muerte. Vámonos directito a los datos para conocer bien qué onda de este personaje. Fíjense, él nació el 16 de marzo de 1919. Él era un médico, antropólogo, oficial alemán en este rubro de la Primera, Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Y él su chamba más fuerte fue precisamente en la Segunda Guerra Mundial, en el campo de Auschwitz. Ojalá lo esté comentando bien. Y pues él hizo un montonal de cosas médicas ahí medio raras que vamos a ver más adelante. De hecho, Joseph Mengele era muy reconocido dentro de todos los oficiales nazis ahí en Auschwitz y en otros lugares dentro de la Segunda Guerra Mundial porque tenía unos métodos de tortura súper locos, o sea, tenía un ingenio para poder torturar a las personas en el área médica experimental que solamente a él se le ocurrían. También parte de su trabajo era que elegía quiénes eran los más aptos para estar en los experimentos o quién morir, o quién también tenía un poco más de fuerza física y mental entre las personas que estaban ahí capturadas en Auschwitz para poder seguir trabajando en los campos de concentración. Ya en 1943, Joseph Mengele fue el que pidió estar más tiempo dentro del campo de concentración de Auschwitz, porque él quería estar dentro de esos experimentos más tiempo. Entonces se dedicó más a estar en esta forma de tortura experimental médica a las personas que eran capturadas en Auschwitz. Y lógicamente los oficiales mayores en rango que Joseph Mengele le ponían su estrellita dorada en la frente porque hacía experimentos muy exhaustivos y sacaba ciertos resultados a base de la experimentación y la tortura a las personas en este campo de concentración. A él le atraía mucho realizar experimentos que bajo su perspectiva o su visión eran personas diferentes, como personas enanitas o gemelitos, los cuales los iba colocando para realizar diferentes experimentos de acuerdo a la información que quería obtener. Como ya se sabe, las condiciones de vida en un campo de concentración allí en la Segunda Guerra Mundial pues eran muy bajas, morías por cualquier cosa casi casi. Entonces, las personas, fíjense cómo era este rollo, las personas las cuales eran elegidas para ser parte de estos experimentos médicos por Joseph Mengele se veían como en un salvavidas, se veían que podían vivir un poco mejor, porque lógicamente las preparaban con buena alimentación, con una casa un poco mejor, un cuarto más limpio, con sanidad, para que duraran más en el proceso de experimentación. Pero lógicamente ya cuando iban avanzando todas las locuras que les ponían en el cuerpo, pues fallecían, muchos de ellos de una manera muy tortuosa. Y sumándole a lo que acabo de comentar, los niños tenían un espacio como una guardería donde los tenían ahí bajo alimentación, con juguetes, y se cuenta que Joseph Mengele llegaba de vez en cuando a saludarlos como si fuera el tío buena onda, pero todos sabemos hacia dónde iban las situaciones. Vamos a enlistar algunos de los experimentos que realizaban en este campo de concentración para que entendamos más profundamente por qué fue tan cruel y por qué a veces no se habla mucho de esto. Fíjense bien, realizaba amputaciones innecesarias, o sea, digamos, le mochaba la mano a uno que estaba bien, que tenía sanas sus extremidades, y se las colocaba a otro para ver si podían funcionar como si fuera un Lego, así de fácil. También realizaba transfusiones de sangre contaminada. Un ejemplo, digamos que a una persona sana le inyectaban sangre con ébola para ver qué era lo que sucedía en su cuerpo, cómo se enfermaba y si podían curarlo, lo cual sabemos que pues está canijo, ¿verdad? También hacía alteraciones en el iris, o mediante químicos, mediante colorantes, intentaban cambiarle el color del iris y pues era muy doloroso al punto que perdían su vista o la infección caminaba hacia el cerebro. Administraba ciertas drogas para ver qué sucedía en el comportamiento de las personas. Llegó a unir a dos gemelos por la espalda para hacerlos siameses. Lógicamente tiempo después murieron de gangrena. Y la pregunta del millón es ¿por qué hacían estos experimentos? Uno, para tener una base científica y poder solucionar ciertas enfermedades. O sea que estos reos, por decirles así, eran unos conejillos de India. Para ya teniendo resultados positivos, poder administrarlo a la clase superior que se creía en esos tiempos. También era para que las mujeres tenían esta ideología.
que las mujeres pudieran tener, digamos, 2, 3 hijos al mismo tiempo, con ojos bonitos, súper fuertes, libres de enfermedades, y así esta raza aria, que se pensaba que era la superior en esta Segunda Guerra Mundial en esta parte del mundo, pues fueran más y más para tener un ejército y una ciudadanía sana. Se dicen algunos datos que Joseph Mengele, hablando de los gemelitos, mató entre 14 y 20 gemelitos en estos experimentos, pero de acuerdo a algunos datos históricos que han salido en investigaciones nuevas, se dice que en todos los campos de concentración fueron alrededor de 3.000 gemelos en los que se le hicieron experimentos, de los cuales solamente sobrevivieron 200. Pero también sucedían dos cosas que es necesario comentarlas. Los cadáveres de los que fallecían en estos experimentos seguían haciéndoles pruebas post-mortem para ver qué pasaba con su cuerpo, con las drogas y todo lo que le suministraban. Y también aquellas personas que alcanzaban a sobrevivir un poco a estos experimentos y los veían muy mal, que apenas se estaban recuperando, los mataban fácilmente llevándolos a la cámara de gas. Y como ya sabemos en este dato histórico, pues los aliados derrotan a todas las tropas nazis y es capturado Joseph Mengele, pero es liberado. ¿Y por qué fue liberado y tuvo esta suerte? Porque sucedieron dos cosas principalmente. Una, no estaba en la lista de los condenados a muerte, y dos, su nombre en otras listas donde tenía que ser prisionero y en vez de ser ahorcado, porque los ahorcaban, iban a tener un juicio para ver qué habían hecho, estaba mal escrito, o simplemente se les había olvidado que él era un médico que hacía tortura, lo tenía solamente como un médico. Entonces fue liberado y vivió una vida un poquillo cómoda. Y como seguían las persecuciones por los crímenes contra la humanidad en esta Segunda Guerra Mundial, en algunos países más que otro hubo persecuciones, resulta que él consiguió unos documentos falsos, apócrifos, en el cual se cambió primero el nombre y todo su alias y su historial por Fritz Ullmann. Ya después, cuando viajó a diferentes países, se lo cambió a Fritz Ullmann. Entonces, ya con estos nuevos documentos que tenía, viajó a diferentes países, como estamos comentando, entre ellos Argentina y Brasil. Ya en estos países fue agente de ventas, se dedicó a la agricultura, ya con investigaciones que ha habido donde le siguieron la pista. Y entonces un día que estaba nadando en Brasil le dio un derrame cerebral. Al estar nadando ya no pudo hacerlo, se ahogó y murió sin ser juzgado por todos los crímenes que había realizado. Si podemos aventarnos un clavado a la psicología, este personaje podríamos catalogarlo dentro de la sociopatía. ¿Por qué? Porque no tenía remordimiento de lo que hacía. De hecho, nunca sufrió por ello. Entonces, sí podemos decir que tenía un problema con la sociedad, con todas las personas que estaban a su alrededor, y no sentía mínimo dolor ni remordimiento al causar este daño. Bajo la visión de estos tiempos después de la Segunda Guerra Mundial, y como estaban dando un sistema de justicia inmediata, por decirlo de esta manera, a él lo hubieran ahorcado, porque sí hizo muchísimo mal a muchísimas personas, pero pues salió libre, no se le persiguió de manera correcta y vivió una vida cómoda sin recibir un justo castigo. Es muy importante recordar a estos personajes no porque se repita la historia, sino precisamente para eso, para que no se repita, porque fueron acontecimientos históricos que no deben de pasar nuevamente, que también es cierto que basándonos en estos experimentos hubo diferentes farmacéuticas en Europa, las cuales se beneficiaron de los resultados y sacaron ciertos medicamentos. Entonces aquí entramos en una lucha moral de si encontrar la cura, no encontrarla, beneficiarnos de estos datos o qué hacer. Abajo en la descripción también les voy a dejar un link de un documental que está muy interesante de una chica, ya una señora mayor hoy en día, la cual fue una de las gemelitas que sufrió estas torturas y estos experimentos. Y podemos descubrir un poco más de qué pasaba en estos tiempos cuando la Segunda Guerra Mundial. De vez en cuando en este canal de las babas de Pavlov vamos a hablar de estos personajes históricos que son muy interesantes para poder saber el comportamiento de las personas y de las masas y saber hacia dónde se dirige nuestro mundo. Así que espero que les haya gustado, que se hayan quedado con un poco de información y pues me despido. Cuídense mucho, estamos en contacto, están en las babas de Pavlov y espero les haya gustado toda esta historia de este hombre llamado el Ángel de la Muerte. Cuídense mucho, bye bye.